buenas. Mi grupo está conformado por Sofía Barrios Tordesilla, Roberto Carlos González, Daniel Peinado González, Alfredo Manuel Morelo y mi persona Mayra González. Del tema que les vamos a hablar es continuidad. Ahora veremos una pequeña definición de lo que es continuidad en una función. Una función es continua en un intervalo si al trazar su gráfica se logra sin interrupción. Esto indica que no existe ni un salto ni un hueco. A continuación les mostraré dos gráficas que son estas. En la primera podemos observar que podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel, lo que indica que es una función continua. En la segunda observamos que tiene un salto, lo que indica que es una función discontinua, que más adelante mi compañera Sofía les va a hablar sobre ese tema. Podemos aplicar el concepto de continuidad en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de ello sería: un obrero ha permanecido en su puesto de trabajo de forma continua por 8 horas, lo que implica que ha seguido en su labor sin parar en ningún momento. Una función f de x es continua en x igual a a si se cumplen tres condiciones. La primera, f de a está definida. Eso quiere decir que f de a esté definida y exista. La segunda condición dice que el límite cuando x tiende a de f de x existe. Recordamos que para que el límite exista debe ocurrir que el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de la función. La tercera condición nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, lo que nos dice que el límite que hallamos en la segunda condición sea igual a la función definida en a. Ejercicios continuidad. Mediante la tabla de valores numéricos de la función x, y para x, y cerca del origen, plantea algunas conjeturas acerca del valor del límite de la función f de la función x, y cuando x, y es igual a 0,0. Luego explique por qué su conjetura es correcta. Ejercicio 3. Cuando la función x, y es igual a x al cuadrado y al cubo más x al cubo y cuadrado menos 5 sobre 2 menos x y. Entonces, se hace una tabla de valores de la función para x, y puntos cerca del origen. Como muestra la tabla de valores de x, y, estos se acercan a menos 2.5 cuando x, y se acerca al origen desde diferentes direcciones. Esto sugiere que el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de f de x, y es igual a menos 2.5. Dado que es una función racional, esta es continua en su dominio. Entonces, la función es definida en 0,0, por lo que podemos utilizar sustitución directa para establecer. Entonces, cuando el límite de x, y tiende a 0,0 de la función de x, y, esta se sustituyen los valores de x y de y por 0, lo cual nos deja un fraccionario menos 5 medios. Y con esto se verifica ejercicios de continuidad. Determinar el límite si existe o demuestre que no existe. Pregunta 7. Límite de x, y cuando tiende a 2,1 de 4 menos xy, la x sobre x al cuadrado más 3y al cuadrado. Entonces tenemos que esta ecuación es una ecuación racional. Por lo tanto, es continua en su dominio
Entonces, como 2,1 es el dominio de la función, entonces es continua en ese punto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser reemplazar el valor de x y el valor de y dentro de la función inicial. Y es lo que nos da un resultado de 2 séptimos. Ejercicio 9. Determine el límite si existe o demuestre que no existe. Bueno, tenemos la siguiente ecuación, que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x a la 4 menos 4y al cuadrado sobre x al cuadrado más 2y al cuadrado. Con el punto 0, 0 se cancela el denominador, entonces aquí reemplazamos el valor de 0, 0 y nos da 0 sobre 0, lo cual está cancelando el denominador ahí. Bueno, entonces tenemos que calcular el límite. El límite cuando x, y tiende a 0,0 de la ecuación. Entonces, para saber si la ecuación es continua, hay que calcular los límites reiterados. O sea, ¿cómo son los límites reiterados? Debemos calcular los límites en x que los límites en y. Entonces, aquí tenemos que cuando queremos calcular el límite reiterado de x, entonces primero tenemos que sustituir a y, el valor de y por 0, lo cual solo nos deja la variable x. Bueno, entonces, una vez sustituimos y por 0, queda siendo 0, los valores de... A multiplicar 4 por 0, 0, y 2 por 0, 0. Por lo cual solo nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x a la 4 sobre x a la 2. Entonces cancelamos los valores de x a la 4 con x a la 2 y nos quedan 2x. Para x diferente de 0, de la función de x, y cuando tiende a 0. Entonces para y diferente de 0, entonces ahora calculamos el límite reiterado de y. Entonces cuando el límite reiterado de y es igual al límite cuando x tiende a 0, entonces en este es diferente, en este el valor 0 reemplaza la variable x. Y estos valores quedan siendo 0 nuevamente. Y solo nos quedarían los valores de y. Bueno, entonces nos queda que el límite cuando y tiende a 0 de menos 4y al cuadrado sobre 2y a la 2. Entonces cancelamos los valores de y nos quedan menos 2, porque menos 4 sobre 2 es igual a menos 2. Entonces, como tenemos límites diferentes, el límite no existe. En la continuación de los temas les voy a exponer acerca de la discontinuidad. La discontinuidad se dice que una función es discontinua en C cuando cumplen las siguientes tres condiciones. La primera condición es que la función no esté definida en x igual C. Existe un hueco en la gráfica de f de x, sin embargo es continua en los demás puntos del intervalo AB. La segunda condición es que dice que el límite cuando x tiende a C de f de x no existe cuando x es igual a C. Sin embargo, es continua en los demás puntos del intervalo AB. Le voy a mostrar rápidamente. Así me quedaría para la primera condición, aquí habría un hueco, y aquí me quedaría para la segunda condición, aquí habría un espacio que salta acá porque es discontinuo. La tercera condición me dice que el límite cuando x tiende a C de f de x es diferente a f de C cuando x es igual a C. Sin embargo, es continua en los demás puntos del intervalo AB. Y la gráfica me quedaría aquí, así, y un puntico acá discontinuo. La discontinuidad de una función puede ser clasificada en dos: evitable o inevitable. Las discontinuidades evitables son aquellas en donde f de x se puede hacer continua redefiniendo a f de c apropiadamente.
Los ejemplos presentados en la condición 1 y la condición 2 son ejemplos de discontinuidad evitable y las discontinuidades inevitables no permiten una definición de f de c, entonces no se podría hacer nada con el teorema del valor intermedio. C de f de x continúa en a, b, un intervalo cerrado, y d, otro valor d, que tiene que estar comprendido entre f de a y f de b, no entre a y b. Este teorema nos dice que va a existir por lo menos un c perteneciente al intervalo cerrado a, b, tal que f de c sea igual a d. En la demostración tenemos un f de x continuo en a y b siendo un intervalo cerrado, tal como nos dice el teorema, y otro valor d que está comprendido entre f de a y f de b, tal como nos dice el problema. Teniendo eso, vamos a armar otra función que la vamos a denominar g de x. G de x es igual a f de x menos d. Esta función es continua en a, b, siendo un intervalo cerrado, ya que f de x es continua en esta función y d también. O sea, g de x también vendría siendo continuo. Teniendo eso, vamos a calcular g de x en los extremos. G de a es igual a f de a menos d. Como f de a es menor que d, o sea, tenemos que g de a es menor que 0, o sea, negativo. Y como f de b es mayor que d, tenemos que g de b es mayor que 0. Y entonces tenemos eso por el teorema de Bolzano, que nos dice que va a existir un c perteneciente a b siendo un intervalo cerrado tal que g de c es igual a 0. Entonces tenemos que g de c es igual a f de c menos d, y eso lo podemos reemplazar, ya que g de c es igual a 0, entonces quedaría así: 0 igual a f de c menos d. Entonces despejando f de c tendría que f de c es igual a d. Piensa en la conclusión en que llegamos, que si tenemos una función llamada x continua en un intervalo cerrado a, b, y un valor d que esté comprendido entre dos valores f de a y f de b, se puede asegurar que va a existir un c perteneciente al intervalo cerrado a, b, tal que f de c es igual a d, y eso es el enunciado que nos dice el teorema del valor intermedio.